La historia de Espartaco, el gladiador tracio que desafió al Imperio Romano, es una de esas narraciones que parecen sacadas de una película épica, pero que, en realidad, ocurrieron hace más de 2000 años. No es solo la historia de un hombre, sino un relato de resistencia, liderazgo y el anhelo humano por la libertad, todo ello mezclado con un poco de polvo, sudor y espadas afiladas. Aunque la figura de Espartaco ha sido romantizada por el cine y la literatura, lo cierto es que su vida y su rebelión son un testimonio fascinante de cómo un esclavo pudo poner en jaque a una de las potencias más formidables de la historia. Vamos a sumergirnos en esta narrativa, con un tono informativo, un toque de humor que no se pase de la raya, y un enfoque casi serio, porque hablar de Espartaco es hablar de un hombre que, con poco más que agallas y un par de sandalias gastadas, hizo temblar a Roma. Para entender quién fue Espartaco, primero hay que situarse en el contexto de la Roma del siglo I a.C. La República Romana estaba en su apogeo, extendiendo sus tentáculos por el Mediterráneo como si fuera un pulpo con un complejo de superioridad. Roma era una máquina de guerra y burocracia, pero también una sociedad profundamente desigual. Mientras los patricios se daban banquetes con uvas y discutían filosofía en sus villas, los esclavos, que podían ser desde prisioneros de guerra hasta campesinos endeudados, hacían el trabajo sucio. Y cuando digo sucio, me refiero a limpiar letrinas, trabajar en minas hasta desfallecer, o en el caso de Espartaco, convertirse en carne de cañón para el entretenimiento en la arena de los gladiadores. Espartaco, según las fuentes históricas, que, por cierto, son un poco como los chismes de la vecindad, fragmentados y con algo de dramatismo, probablemente nació en Tracia, una región que hoy abarca partes de Bulgaria, Grecia y Turquía. Los tracios eran conocidos por ser fieros, con un talento natural para la guerra y una relación con sus caballos que haría sonrojar a cualquier jinete moderno. No sabemos mucho sobre la infancia de Espartaco, porque, francamente, a los romanos no les interesaba escribir biografías de esclavos. Lo que sí sabemos es que, en algún momento, Espartaco terminó en el lado equivocado de una lanza romana. Algunos dicen que fue un soldado que desertó o fue capturado, otros, que era un bandido que se metió en problemas. Sea como fuere, para cuando lo conocemos en la historia, está en Capua, una ciudad al sur de Roma, metido en una escuela de gladiadores, que no era precisamente un campamento de verano. Las escuelas de gladiadores, o ludi, eran una mezcla de cuartel militar, prisión de alta seguridad y reality show sangriento. Los gladiadores eran esclavos entrenados para pelear hasta la muerte en la arena, todo para deleite de una multitud que, en términos modernos, sería el equivalente a los que ven reality shows gritando «Dale, dale», desde el sofá. Espartaco, con su físico imponente y su habilidad para el combate, probablemente era una especie de estrella en ciernes, pero no del tipo que firma autógrafos. Su vida consistía en entrenar, comer lo que le daban, que no era precisamente un buffet gourmet, y esperar el próximo combate donde su vida pendía de un hilo más delgado que el presupuesto de un estudiante universitario. Pero Espartaco no era solo músculos y reflejos rápidos. Había algo más en él, una chispa que lo diferenciaba del resto. Quizás era su capacidad para inspirar, o tal vez solo estaba harto de que le dijeran «pelea o muere», cada 2 por 3. En el año 73 a.C., Espartaco y un grupo de unos 70 gladiadores decidieron que ya habían tenido suficiente de la hospitalidad romana. Armados con poco más que cuchillos de cocina y la audacia de quien no tiene nada que perder, organizaron una fuga que, en retrospectiva, parece sacada de un plan trazado en una servilleta durante la pausa para el almuerzo. Imagina la escena: un grupo de gladiadores, sudorosos, probablemente con algún que otro tatuaje de dudoso gusto, irrumpiendo en la cocina de la escuela, agarrando todo lo que pudiera servir como arma: cuchillos, espetones, quizás hasta un cucharón particularmente intimidante, y corriendo hacia las colinas. Los guardias, que probablemente estaban más preocupados por su próxima partida de dados que por vigilar a los esclavos, no vieron venir el desastre. Espartaco y sus compañeros lograron escapar al monte Vesubio, que en esa época era solo un montón de roca y no el volcán furioso que arrasaría Pompeya años después. Desde ahí, comenzaron a planear lo que pasaría a la historia como la Tercera Guerra Servil. Ahora, antes de seguir, hagamos una pausa para aclarar algo. Llamar a esto una guerra servil es un poco como llamar a un huracán una brisita molesta. Los romanos usaban ese término para describir los levantamientos de esclavos, pero lo que Espartaco lideró no fue solo una revuelta de un par de tipos enojados. Fue una rebelión masiva que,
en su punto álgido, reunió a decenas de miles de personas y puso a Roma en un aprieto que ni el mejor de sus senadores podía ignorar. Pero volvamos al Vesubio. Desde su refugio en la montaña, Espartaco y sus seguidores comenzaron a atraer a más esclavos, campesinos descontentos y, probablemente, alguno que otro oportunista que pensó que unirse a la rebelión era mejor que seguir arando un campo para un amo que no sabía su nombre. Lo que comenzó como un grupo pequeño pronto se convirtió en un ejército improvisado. Espartaco, con su experiencia militar, o al menos su talento para no morir en la arena, se convirtió en el líder natural. Pero no era solo un jefe gritón con una espada grande. Las fuentes, como Plutarco y Apiano, aunque sesgadas a favor de Roma, sugieren que Espartaco era carismático, estratégico y, sorprendentemente, justo. Repartía el botín equitativamente entre sus seguidores y prohibía prácticas como el pillaje innecesario. Vamos, que era el tipo de líder que, en otra vida, habría sido un excelente gerente de recursos humanos. Los romanos, al principio, no tomaron la rebelión muy en serio. Enviaron a un par de ejércitos de segunda categoría, liderados por comandantes que probablemente pensaban que aplastar a un grupo de esclavos era un trámite antes de la cena. Gran error. Espartaco y sus hombres, usando tácticas de guerrilla y aprovechando el terreno del Vesubio, derrotaron a estas fuerzas con una facilidad que debió dejar a los senadores romanos con la boca abierta y el vino derramado. Una de las historias más famosas de esta etapa es cuando Espartaco y sus seguidores usaron cuerdas hechas de ramas para bajar por un acantilado y sorprender a los romanos desde atrás. Es el tipo de maniobra que hoy en día saldría en un vídeo de YouTube titulado 10 trucos de guerra que te dejarán sin palabras. A medida que la rebelión crecía, Espartaco se enfrentó a un problema que cualquier líder de un movimiento improvisado conoce bien. ¿Qué hacemos ahora? Su ejército, que para entonces podía contar con unos 70,000 hombres y mujeres, porque las rebeliones no discriminan, era una fuerza formidable, pero Roma no era precisamente un enemigo que se rindiera tras un par de derrotas. Aquí es donde la narrativa se pone un poco turbia, porque las fuentes no se ponen de acuerdo sobre los planes de Espartaco. Algunos dicen que quería marchar hacia el norte, cruzar los Alpes y permitir que sus seguidores regresaran a sus hogares en Tracia, Galia o donde quiera que vinieran. Otros sugieren que soñaba con tomar Roma misma, lo cual habría sido como intentar asaltar un castillo con un ejército de palillos. Lo más probable es que Espartaco no tuviera un plan maestro grabado en piedra, sino que iba improvisando, como todos nosotros cuando nos enfrentamos a un problema más grande que nuestro presupuesto para café. Mientras tanto, Roma empezaba a sudar frío. La rebelión de Espartaco no era solo un problema militar, era una afrenta al orden social. Si un esclavo podía reunir un ejército y derrotar a las legiones, ¿qué impedía que otros lo intentaran? El Senado, probablemente después de varias reuniones llenas de togas almidonadas y discusiones acaloradas, decidió que era hora de tomarse esto en serio. Entró en escena Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma y un tipo que probablemente tenía más ambición que espacio en su villa para guardar sus monedas. Craso no era un novato. Había ganado experiencia militar aplastando rebeliones y, más importante aún, tenía los recursos para financiar un ejército de verdad. En el 71 a.C., Craso asumió el mando de la campaña contra Espartaco y las cosas se pusieron serias. Mientras tanto, Espartaco seguía ganando batallas, moviéndose por el sur de Italia como si estuviera en una gira turística, pero con más sangre y menos souvenirs. Sus fuerzas saquearon ciudades, liberaron esclavos y, en general, hicieron que los romanos se preguntaran si sus dioses estaban de vacaciones. Uno de los momentos más interesantes de la rebelión fue cuando Espartaco intentó negociar con Craso. Según las fuentes, Espartaco propuso una especie de tregua, quizás con la esperanza de ganar tiempo o de encontrar una salida que no involucrara a todos muriendo en un campo de batalla. Craso, que no era precisamente un fanático de negociar con esclavos, dijo algo así como «gracias, pero no, voy a aplastarte». Y así, la guerra continuó. En este punto, vale la pena hablar de la composición del ejército de Espartaco. No era solo un montón de gladiadores musculosos con nombres cool como Crixus o Gannicus, aunque esos dos eran reales y probablemente tenían abdominales que podían rayar queso. El ejército incluía esclavos de todo tipo, pastores, agricultores, artesanos e incluso mujeres que, según algunas fuentes, luchaban junto a los hombres o ayudaban en tareas logísticas.
Este no era un ejército profesional con uniformes a juego y una banda sonora épica. Era un grupo heterogéneo unido por la desesperación y el sueño de una vida mejor. Y Espartaco, de alguna manera, logró mantenerlos cohesionados, lo cual es un milagro considerando que liderar a miles de personas sin WhatsApp ni reuniones de Zoom no es precisamente fácil. Pero no todo era perfecto en el campamento rebelde. Las tensiones internas comenzaron a surgir. Crixus, uno de los lugartenientes de Espartaco, tenía ideas propias sobre cómo llevar la rebelión. Mientras Espartaco parecía preferir un enfoque estratégico, Crixus y su facción querían más acción, más saqueos, más vamos a darle una lección a Roma ahora mismo. Esta división llevó a que Crixus se separara con un grupo de seguidores, solo para ser derrotado y asesinado por las fuerzas romanas en el 72 a.C. La pérdida de Crixus fue un golpe duro, pero también un recordatorio de que Espartaco no podía permitirse más errores. A medida que la guerra avanzaba, Espartaco intentó un movimiento audaz, cruzar el mar hacia Sicilia, donde esperaba unir fuerzas con otros esclavos y tal vez revivir las rebeliones serviles que habían sacudido la isla años antes. Contrató a piratas cilicios, sí, piratas, porque esta historia no podía ser más épica, para que lo ayudaran a cruzar el estrecho de Mesina. Pero los piratas, fieles a su reputación de ser tan confiables como un pronóstico del tiempo en abril, lo traicionaron y se largaron con el dinero. Espartaco se quedó varado en la punta de Italia, con Craso pisándole los talones. Craso, que no era de los que se rinden fácilmente, decidió construir una trampa monumental. Ordenó a sus hombres construir una muralla y una zanja a lo largo de la península de Rhegium, donde Espartaco estaba acorralado. La idea era simple: encerrar a los rebeldes y dejarlos sin comida ni escapatoria, como si fueran ratones en una trampa muy cara. Espartaco, sin embargo, no era de los que se rinden ante un poco de ingeniería romana. En una noche de invierno, con nieve y todo, porque, claro, el clima también quería complicarle la vida, Espartaco y sus hombres llenaron partes de la zanja con ramas y tierra, cruzaron la muralla y escaparon. Si esto no suena como una escena de una película de acción, no sé qué lo es. Pero la suerte de Espartaco comenzaba a agotarse. Roma estaba cansada de sus trucos, y Craso no era el único en la persecución. Pompeyo, otro general romano con un ego tan grande como el Coliseo, fue llamado para ayudar, y las legiones romanas empezaron a cerrar el cerco. En el 71 a.C., en algún lugar del sur de Italia, las fuentes no son muy específicas, porque los romanos no eran fans de tomar notas detalladas sobre sus derrotas, Espartaco y su ejército libraron su última batalla. No sabemos exactamente cómo murió Espartaco. Las fuentes dicen que luchó con una valentía que incluso los romanos admiraron, lo cual es mucho decir, porque los romanos no solían admirar a los esclavos. Algunos dicen que cayó en combate, cortado en pedazos por las legiones. Otros sugieren que su cuerpo nunca fue encontrado, lo que ha alimentado leyendas sobre su posible escape. Lo que sí sabemos es que la rebelión fue aplastada. Craso, para asegurarse de que nadie olvidara la lección, crucificó a miles de prisioneros a lo largo de la Vía Apia, la carretera principal entre Roma y el sur de Italia. Imagina conducir por esa carretera y ver un bosque de cruces. No exactamente un paseo dominical. La rebelión de Espartaco, aunque terminó en derrota, dejó una marca imborrable en la historia. No solo porque puso en jaque a Roma, sino porque mostró que los esclavos, las personas que la sociedad consideraba menos que nada, podían organizarse, luchar y soñar con algo mejor. Espartaco se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, alguien puede levantarse y decir basta. Por supuesto, Roma no cambió su sistema de esclavitud de la noche a la mañana. De hecho, la esclavitud siguió siendo una parte central de la economía romana por siglos. Pero la historia de Espartaco plantó una semilla, una idea peligrosa que resonaría en movimientos futuros. Hoy en día, Espartaco es más que un hombre, es una leyenda. Ha sido retratado en películas, series y libros, a veces como un héroe sin mácula, otras como un líder más complejo y humano. La película de Stanley Kubrick de 1960, con Kirk Douglas gritando «Soy Espartaco», es probablemente la imagen que muchos tienen en la cabeza, aunque la realidad histórica es menos cinematográfica y más polvorienta. Pero incluso sin los efectos especiales, la historia de Espartaco sigue siendo poderosa. Es la historia de alguien que, contra todo pronóstico, decidió que valía la pena pelear,
aunque fuera solo por un sueño que no llegó a haber cumplido. En términos históricos, la Tercera Guerra Servil fue un episodio breve pero intenso. Duró apenas 2 años, pero en ese tiempo, Espartaco y sus seguidores desafiaron las estructuras de poder de una manera que pocos habían hecho antes. No derribaron a Roma, pero le dieron un susto que los senadores no olvidaron fácilmente. Y aunque las fuentes romanas, como Plutarco y Apiano, tienden a pintarlo como un villano o un simple bandido, entre líneas se puede ver el respeto que sentían por su habilidad y su coraje. Después de todo, no cualquiera hace que Roma movilice a sus mejores generales y gaste una fortuna solo para atraparlo. La vida de Espartaco también nos deja preguntas sin respuesta. ¿Qué lo motivaba realmente? ¿Era un idealista que soñaba con un mundo sin esclavitud, o simplemente un hombre pragmático tratando de sobrevivir? ¿Quería volver a Tracia, o tenía planes más grandes? Nunca lo sabremos, porque los esclavos no escribían memorias, y los romanos no estaban interesados en escuchar su versión de la historia. Pero quizás eso es parte de lo que hace que Espartaco sea tan fascinante. Es un lienzo en blanco donde proyectamos nuestras propias ideas sobre la libertad, la resistencia y el coraje. Si hay una lección que podemos extraer de esta historia, es que el poder, por más imponente que parezca, no es invencible. Espartaco, un hombre que empezó como propiedad de otro, demostró que incluso los más oprimidos pueden hacer temblar los cimientos de un imperio. Y aunque su rebelión terminó en tragedia, su nombre sigue resonando, recordándonos que a veces, lo más poderoso que puedes hacer es levantarte y decir no aunque el mundo entero te diga que te calles.